Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. 5 de julio, aquí las 6:34 aproximadamente de la tarde. Y nada, pues vamos a continuar con nuestro estudio del Apocalipsis, tercer libro del doctor Stephen Jones. Y hoy vamos a ver, si Dios quiere, el capítulo 6, las montañas se movieron, y el capítulo 7. Y bueno, el próximo día continuaremos con el 8 y el 9, porque ya saben que hacemos 2 días seguidos de Apocalipsis. Bien, este capítulo 6 se titula Las montañas se movieron. Vamos allá. Apocalipsis 6, 14 habla del rollo de la palabra, habla del rollo de la palabra que fue enrollado, aquí falta una que por lo que veo, lo que implica que la revelación fue sellada. Es decir, que no se podía descubrir, no se podía ver. Si bien no se menciona ningún sello en el capítulo 6, encontramos que es el tema principal del próximo capítulo cuando se sellan los 144.000. La revelación de Dios está en ellos, representándolos como higos verdes, es decir, inmaduros, arrojados al suelo como mártires y como un rollo enrollado. Cuando estos son martirizados por el testimonio de Jesús, su palabra quedó sellada para los que los perseguían. La comprensión de la palabra disminuyó en la Iglesia durante la edad de Pentecostés. Se persigue a los vencedores, se les oculta, se les martiriza y por lo tanto la revelación que ellos tienen queda sellada, evidente. Y por eso la comprensión de la palabra disminuyó en la Iglesia durante la edad de Pentecostés, porque la edad de Pentecostés ha perseguido a los vencedores, así como Saúl, el tipo de rey pentecostal, persiguió a David, el tipo de vencedor. Bien, así como el rey Saúl, el pentecostal, persiguió a David, el vencedor, así también la Iglesia bajo Pentecostés persiguió a los vencedores. Así como Saúl fue cortado de la palabra que estaba en David, así también la revelación de la palabra fue cortada de la Iglesia durante la edad de Pentecostés. Más adelante, como veremos cuando estudiemos Apocalipsis 7 del 13 al 17, se nos dice que los 144.000 son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Esto no significa que sobrevivieron a esta guerra contra los santos, significa lo contrario, porque el versículo 15 dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El versículo 16 agrega que no tendrán más hambre ni más sed. La implicación es que, habiendo sido asesinados, están más allá del alcance de los perseguidores, sirviendo a Dios en su templo en el cielo. Cuando los vencedores caen prematuramente a tierra como higos verdes, su revelación no se pierde, sino que queda sellada para la Iglesia. No se pierde, pero queda sellada para la Iglesia. Trastornos entre las naciones. Apocalipsis 6, del 14 al 17 dice, y toda montaña e isla fueron removidas de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los capitanes, los ricos, los fuertes, todos los esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dijeron a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá estar en pie? La persecución y la muerte prematura de los vencedores
provoca una falta de comprensión de la palabra, y el resultado es que los reinos de los hombres permanecen carnales en sus relaciones con sus congéneres. La consecuencia natural es la guerra, la disrupción y la agitación, ya que se toma y se pierde territorio. Las condiciones en la tierra no se parecen al pacífico reino de Cristo que vendrá después del fin de la edad pentecostal. Estos versículos dan una mirada rápida a los resultados a largo plazo de la guerra contra los santos del cuerno pequeño, Daniel 7:21, como saben en el Vaticano, hasta el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino, Daniel 7:22, escondiéndose en las montañas. ¿Qué quiere decir Juan cuando habla de hombres que se esconden en cuevas y entre las rocas de las montañas? Si bien Juan no intenta interpretar esta revelación, sabemos que se basó en la revelación establecida en Isaías 2 del 19 al 21, que dice esto: y los hombres entrarán en las cuevas de las rocas y en los hoyos de la tierra ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Aquel día los hombres arrojarán a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que ellos mismos hicieron para adorar, para entrar en las cavernas de las peñas y en las hendiduras de los acantilados, ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad cuando se levante para hacer temblar la tierra. El segundo capítulo de Isaías entonces nos brinda la explicación más extensa de Apocalipsis 6. Isaías comienza exponiendo el monte de la casa del Señor, que estaba representado por el templo en una colina en Jerusalén. El problema, por supuesto, era que el templo se había corrompido en la época de Isaías, por lo que ya no era una representación precisa del templo en el cielo. Pero Isaías habla proféticamente de esta casa en una época por venir, cuando su construcción en la tierra estaría terminada. Pablo lo describe en Efesios 2 del 19 al 22, como un templo edificado sobre el fundamento de Cristo, los apóstoles y los profetas. Para completar esta casa, hecha de piedras vivas, primera de Pedro 2:5, uno debe esperar a la generación final cuando se hayan completado las piedras suficientes para ser colocadas en las paredes del templo. Es decir, hay algunos que todavía tienen que ser tallados, ¿verdad? Por lo tanto, este templo profético de los días de Isaías era para un tiempo futuro. Isaías luego invita a la casa de Jacob a caminar a la luz del Señor, Isaías 2:5. Su uso del nombre Jacob en lugar de Israel muestra el engaño y la carnalidad que el mismo Jacob manifestó antes de luchar con el ángel. El profeta dice además que Dios había abandonado a su pueblo, la casa de Jacob, a causa de su apostasía. Versículo 6. Eran ricos y fuertes militarmente, versículo 7, pero su tierra estaba llena de ídolos, versículo 8, siempre el capítulo 2. Cuando el hombre común como los grandes se habían postrado, tanto el hombre común como los grandes como los hombres grandes se habían postrado ante esos ídolos, el versículo 9, 2:9. Por eso Dios dice a través del profeta: no los perdones. Aquí es donde Él dice por primera vez: métete en la roca y escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. Habla de un día de ajuste de cuentas, el versículo 12, donde Dios juzgará a todos los que se han exaltado a sí mismos y a sus dioses falsos por encima del Dios de Israel. Dios viene contra todos los montes, es decir, naciones encumbrados. Viene contra todos los montes que son naciones encumbrados, contra todos los collados, naciones menores que se alzan, en el versículo 14, para que solo el Señor sea exaltado en aquel día, el versículo 2:17. Este es el trasfondo de Isaías 2:19 al 21 que citamos anteriormente y que Juan cita en Apocalipsis 6 del 15 al 17. Isaías concluye el capítulo identificando la raíz del problema en Isaías 2:22, que dice así: deja de pensar en el hombre cuyo aliento de vida está en su nariz, porque ¿por qué debe ser estimado?
En otras palabras, deje de seguir a los hombres en lugar de al Dios de Israel y a las tradiciones de los hombres en lugar de la palabra de Dios. Poner a los hombres y su entendimiento por encima de Dios y su palabra es adorar ídolos. Pero cuando Dios se levante para manifestar el esplendor de su majestad, los ídolos desaparecerán por completo. Isaías 2:18. Este problema de idolatría y la idolatría del corazón ha prevalecido a lo largo de los siglos y es el motivo de la guerra contra los santos. Cuando termine el tiempo asignado al cuerno pequeño, entonces los santos recibirán el reino. Este es el momento en que la gloria de Dios se manifestará y cuando se levanta para hacer temblar la tierra. Isaías 2, versículos 19 y 21. Este temblor sacudirá las naciones y también los cielos. Ageo 2, del 5 al 7 dice: En cuanto a la promesa que te hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu mora en medio de ti, no temas, porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, voy a hacer temblar los cielos y la tierra, también el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrán con las riquezas de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Habiendo revisado la profecía de Isaías, regresemos ahora con una mayor comprensión a las palabras de Juan en Apocalipsis 6, del 15 al 17. Cuando Juan nos dice que los reyes y los grandes, los ricos, los esclavos y los libres se esconderán en las cuevas, se refiere a los hombres que aman las tinieblas más que la luz. Cuando se manifieste la luz de la gloria de Dios, los que aman las tinieblas huirán. El reino de la luz. Cuando los hombres malvados corren a las cuevas y se esconden entre las rocas de las montañas, no están huyendo del bombardeo aéreo, huyen de la luz de la palabra, que es la extensión práctica de la gloria de Dios. Sus ídolos no pueden estar a la luz de la revelación divina, por tanto huyen para que no se den a conocer sus obras. Jesús dijo en Juan 3, del 19 al 21, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la luz que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que hace el mal odia la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace el mal odia la luz y no sale a la luz para que no se den a conocer sus obras. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras se manifiesten como hechas en Dios o delante de Dios, ¿verdad? Es evidente que la luz de la palabra ha estado con nosotros desde que Dios dijo por primera vez: hágase la luz, pero esa luz siempre se ha opuesto a la oscuridad, espiritualmente hablando. Esto también describe metafóricamente la guerra contra los santos. Ellos son luz y la oscuridad pues los persigue, lógicamente. Una guerra que ha venido siendo una continuación de la guerra que Jerusalén libró contra los profetas en el Antiguo Testamento. El fin legal de esta disputa llega en el momento señalado, como dice Daniel, con la transferencia de autoridad a los santos del Altísimo. El fin legal es seguido por el fin práctico de esta guerra, cuando la manifestación de su gloria y majestad surge en la tierra. Por cierto, dice en el libro de Daniel que una vez que la piedra golpea los pies de la imagen y todo el sistema babilónico se derrumba, el sistema de gobierno al margen de Dios, no es entregado a un anticristo, el reino, sino que es entregado a los santos del Altísimo. Mírenlo en Daniel. El fin legal es seguido por el fin práctico de esta guerra cuando la manifestación de su gloria y majestad surge de la tierra. Esta no será una victoria instantánea, por supuesto. Habla de un tiempo desconocido durante el cual veremos un gran derramamiento del Espíritu Santo que se manifestará en los santos. Juan dice que los que huyen a las montañas y cuevas y dicen: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia es la palabra prosopon, que quiere decir rostro, presencia, escondernos de la presencia de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, la palabra arnion, corderito. Saben que en Apocalipsis siempre es la palabra arnion, que habla de la cabeza unida al cuerpo, los corderitos, ¿verdad? No es la palabra Amnon, que se refiere solamente a Jesús.
En Apocalipsis solo se usa la palabra corderitos, como cuando Pedro niega al Señor y después el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas más que esto y tal? Apacienta mis corderitos. Ahí no es la palabra Amnon, sino Arnio, igual que en Apocalipsis. Amnon creo que se usa pocas veces, no sé, un par de ellas, y es solamente en referencia a Jesús. Apocalipsis 6:16 es donde vemos dónde está eso. Los tales huyen de dos entidades que en realidad son una, porque es la gloria de Dios manifestada en sus santos lo que les causa tal temor. Este es el tema de la discusión de Pablo en 2 de Tesalonicenses 1 del 9 al 10, que dice así, y estos pagarán el castigo de la destrucción eterna, es una destrucción aioniana, por lo tanto, no tiene fin, es decir, por lo tanto tiene un fin, dura durante un tiempo, durante una edad, lejos de la presencia, prosopon, rostro del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en ese día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio fue creído por vosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Este evento describe algo más que un rey que viene del cielo para manifestar su gloria a aquellos que lo miran. Describe a los santos que tienen la gloria de Dios en ellos. La palabra griega prosopon es el equivalente a la palabra hebrea paniin, que describe la gloria que se ve en el rostro de Moisés cuando se transfiguró en Éxodo 34:30. En 2 de Corintios 3:13, cuando Pablo habló del rostro de Moisés que resplandecía con la presencia de Dios, usó el término prosopon, que quiere decir rostro, presencia. Es la misma palabra con carga profética que Juan usó en Apocalipsis 6:16. No se refiere a hombres que huyen del rostro de Jesús mismo, sino al rostro de Dios visto en los rostros de los santos glorificados. Pablo dice que se maravillarán de ellos en ese día. Juan dice que los amantes de las tinieblas huirán y se esconderán. De cualquier manera es una imagen de conquista victoriosa, como dice Juan 1:5, y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la comprendió. Quiere decir catalambano la palabra, quiere decir agarrar, asir, detectar o vencer. Es decir, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la comprendió, no la agarró, no la asió, no la detectó o no la venció. Esto tiene, es verdad, si usted está en la oscuridad, si enciende la luz, automáticamente las tinieblas huyen, la oscuridad huye, ¿verdad? No puede resistir la luz. Esto tiene un doble significado. La oscuridad no puede comprender la luz, es decir, la verdad, y la oscuridad no puede vencer o extinguir la luz. Así que Apocalipsis 6:17 concluye, ¿quién podrá estar en pie? En otras palabras, ¿quién podrá resistir o estar en pie ante la luz y la gloria del rostro de los santos? Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se revelará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y pondrá fin, es decir, quitará o destruirá con la manifestación epifaneia, resplandor de su venida, parousia, presencia. El sin ley, es decir, el inicuo, no podrá ganar esta guerra, mientras que los santos serían vencidos durante el tiempo asignado al cuerno pequeño, llegaría el día en que los santos serían glorificados. Luego salen a conquistar no con brazos físicos o espadas físicas, sino con el poder de la gloria de Dios y con la palabra de Dios, ¿verdad? La espada del Espíritu. Entonces nadie podrá resistirlos porque su ira, es decir, una pasión intencionada, eso es lo que es la ira de Dios, una pasión intencionada, hará retroceder las tinieblas hasta que toda idolatría termine y toda la tierra esté llena de su gloria. Bien, avancemos hasta el siguiente capítulo, el capítulo 7, que nos habla del sellado, el sellado de los santos. El sexto sello, como hemos visto, comienza con el martirio y la persecución de los santos y termina con el gran día de su ira, Apocalipsis 6:17. Este día de la ira se describe como una época en la que los reyes y los grandes hombres e incluso los esclavos corren hacia las colinas para esconderse en las cuevas. Juan estaba haciendo referencia al segundo capítulo de Isaías, que hemos estado comentando en el capítulo anterior, una profecía
del tiempo del fin sobre la victoria emergente del monte del Señor. De esto se desprende que si pusiéramos un marco de tiempo para el sexto sello, en realidad nos llevaría hasta el tiempo del fin y el establecimiento del reino de Dios. Pero al séptimo sello, con sus trompetas y copas, también se le debe dar tiempo para que se cumpla. El sexto sello no concluye el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, está claro que mientras las persecuciones del sexto sello continúan en el trasfondo, también están ocurriendo otros eventos. De hecho, la gran victoria de los santos sobre los reyes de la tierra, junto con la caída de Misterio Babilonia, no queda completamente cubierta hasta Apocalipsis 17-19. Por lo tanto, Juan ha anticipado la victoria venidera en el capítulo 6, como para dar esperanza a los santos perseguidos durante su tiempo de tribulación. Además, Daniel 7, 21 al 22 deja en claro que la guerra del cuerno pequeño con los santos continúa hasta la transferencia de autoridad al final del dominio de las naciones bestias. Por lo tanto, debemos concluir que el sexto sello coincide en gran medida con el séptimo. No existe una línea de tiempo lineal estricta que divida a los dos en distintas fases históricas. El sexto sello tiene más que ver con la guerra de larga duración, es decir, con la persecución en la que se encuentran los santos, mientras que el séptimo nos da una línea de tiempo más definitiva de los eventos que se enfocan en la caída de Babilonia. El capítulo 7, que corresponde a la letra Zayin, el capítulo 7 de Apocalipsis, se corresponde con la letra Zayin. El séptimo capítulo de Apocalipsis pide un tiempo de espera para sellar a los santos en vista del tiempo de persecución cuando el cuerno pequeño les hace la guerra. Obviamente esta es una pausa en la narrativa más que una pausa en el momento de la persecución. El séptimo capítulo se relaciona con la séptima letra del alfabeto hebreo, la Zayin, que significa un arma de guerra, una espada. Mientras que los reyes carnales de la tierra dependen de las armas físicas para hacer cumplir su voluntad, los santos dependen de las armas espirituales. Segunda de Corintios 10, del 3 al 4, dice: porque aunque andamos en la carne, no combatimos o militamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra no son de la carne, no son carnales, sino divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. De hecho, es precisamente a causa de estas armas espirituales que los reyes de la tierra deben huir a las montañas y cuevas, porque ¿qué armas carnales pueden resistir tales armas espirituales? A los reyes de la tierra se les permitió vencer a los santos durante el tiempo asignado, Daniel 7:21, pero cuando su autoridad legal termina, Dios equipa a sus santos con suficientes armas espirituales para recuperar la tierra por el poder manifiesto de Dios mismo. Los 4 ángeles. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que ningún viento soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La frase después de esto no tiene la intención de fechar este evento después de la caída de los reyes, sino para mostrar que Juan vio esto después de ver que se abría el sexto sello. El sellamiento de los santos, o sellado de los santos, obviamente está diseñado para proteger, empoderar o confirmar a aquellos que se encuentran en guerra con el con el cuerno pequeño. Por lo tanto, el sellamiento no tendría sentido si lo colocáramos después de que la guerra hubiera terminado en victoria. Por esta razón, el sellamiento de estos santos ocurre al comienzo del sexto sello o cerca de él, y no al final de la edad, como muchos han asumido. Los 4 ángeles representan la tierra, cada uno identificado con una dirección diferente, norte, sur, este, oeste. Estos son los mismos 4 ángeles que el profeta vio en Zacarías 6 del 1 al 8, que dice: y volví a alzar los ojos y miré, y aquí 4 carros salían de entre los 2 montes, y los montes eran montes de bronce. Los carros eran tirados por 4 caballos de varios colores, rojo, negro, blanco y moteado o manchado.
Entonces, dice así, el versículo 4, hablé y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel respondió y me dijo, estos son los 4 espíritus, ruach, vientos del cielo, que salen después de estar delante del Señor de toda la tierra. La palabra hebrea ruach significa tanto viento como espíritu. La conexión entre el viento y el espíritu se ve en el día de Pentecostés, cuando un gran viento sopló en el aposento alto al venir el Espíritu Santo sobre ellos. Hechos 2:2. Los 4 espíritus del cielo fueron referidos en Zacarías 6:7, id, patrullad la tierra. Son entonces la patrulla asignada a la tierra, una especie de policía celestial. En Jeremías 49:36 los encontramos bajo órdenes de traer juicio sobre Elam. Y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 extremos de los cielos, y los esparciré a todos estos vientos, y no habrá nación a la que no vayan los desterrados de Elam. Zacarías 2:6 hace una declaración similar. Yo os he dispersado como los 4 vientos de los cielos. Aparentemente estos 4 ángeles se identifican con los 4 vientos y las 4 direcciones para representar su capacidad de dispersar personas y naciones en todas direcciones. En Daniel 7:2 encontramos que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y del mar salieron los 4 imperios bestias que iban a gobernar la tierra. Vamos a poner imperios bestias que iban a gobernar la tierra. Vemos aquí que estos 4 ángeles, actuando bajo las órdenes del cielo, liberaron estos 4 imperios bestias y los empoderaron con el mandato de dominio, reemplazando a Judá debido a su anarquía y rebelión. Estos mismos 4 espíritus o ángeles tienen el poder de pedir un tiempo de espera en Apocalipsis 7:1 hasta que los santos sean sellados. Es bueno saber que estos imperios bestias están limitados por la correa de Dios. O sea, Dios los puede detener por un momento o definitivamente, como está haciendo en estos momentos. Entonces Juan nos dice que estos ángeles están reteniendo los 4 vientos de la tierra. En otras palabras, los 4 vientos del cielo controlan los 4 vientos de la tierra. El contraste nos muestra que los 4 vientos o espíritus de la tierra residen en los 4 imperios bestias. Residen en los 4 imperios bestias levantados por los 4 vientos del cielo. Los vientos terrenales son los espíritus de esos imperios representados como bestias porque sus corazones son bestiales. La motivación de una bestia, como diría Darwin, es la supervivencia del más apto o el instinto de supervivencia que se ve claramente en los leones, osos, leopardos y en la 4ª bestia sin nombre de Daniel 7:7. Tales naciones se comen las naciones más pequeñas para satisfacer su hambre y fortalecerse. Están motivadas por el interés propio. Esos 4 vientos de la tierra establecen la razón por la cual solo había 4 imperios bestias principales. Técnicamente, la propia bestia griega se dividió en 4 partes cuando Alejandro murió y fue reemplazada por sus 4 generales. Murió y fue reemplazado por sus 4 generales. Asimismo, la bestia romana fue ampliada por el cuerno pequeño, cuyo reinado duró el doble de tiempo que el de la bestia romana misma, Roma. Si tuviéramos que considerar que cada bestia está separada, la lista sería bastante larga, pero el número 4 era proféticamente importante, por lo que las escrituras establecen solo 4 imperios bestias. En el contexto de Apocalipsis 7:1, el propósito de contener los 4 vientos se aplica principalmente al cuerno pequeño que iba a hacer guerra contra los santos durante el tiempo del 6º sello. El ángel sellador. Apocalipsis 7 del 2 al 3 dice, y vi a otro ángel que subía de la salida del sol, es decir, del oriente, del este, que tenía el sello de Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles
a quienes se les había concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañaréis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Los sellos tenían más de un uso. Los rollos se sellaban con cera, en la que se imprimía un sello oficial. Lo habrán visto en las películas, echaban cera, quemaban cera, entonces goteaba sobre el pergamino en la juntura de los dos extremos, y entonces eso quedaba, se solidificaba, pero antes de solidificarse le plasmaban el sello y quedaba marcado y cerrado. No se podía leer si no se rompía ese sello, si no se rompía esa cera solidificada. Bien, el sello ocultaba el contenido del documento a los ojos de las personas no autorizadas. En ese sentido, se utilizaba un sello para ocultar la información, y muestra cómo la revelación traída por los vencedores fue sellada, escondida o no comprendida, porque esos santos estaban siendo perseguidos y asesinados por decir la verdad. Pero en el contexto de Apocalipsis 7 encontramos otro significado que es más parecido al sellamiento del pueblo de Dios en Ezequiel 9 del 3 al 5. Entonces la gloria del Dios de Israel subió desde el querubín en que había estado hasta el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino, a cuyos lomos estaba el tintero de escribano. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca, una tap, en la frente de los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se cometen en su medio. Pero a los demás les dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No dejéis que vuestro ojo tenga piedad y no perdonéis. Esta fue la revelación de Ezequiel acerca de que los hombres justos de Jerusalén fueron sellados para su protección antes de que los ángeles destructores vinieran a traer juicio divino sobre la ciudad, por su iniquidad y rebelión contra Dios. En los siguientes 2 capítulos el profeta ve la gloria de Dios partir del templo y trasladarse al monte de los olivos en el lado oriente, en el lado este, Ezequiel 11:23. Este sellado no solo representaba la protección de los justos, sino que también aseguraba que la presencia, es decir, la gloria de Dios, permaneciera sobre ellos, aunque la gloria se alejara del templo. Sin embargo, sobre ellos permanecía. En otras palabras, presagiaba el plan divino de colocar su espíritu y su gloria dentro de un templo hecho de piedras vivas. Y entonces Pablo les dice a los creyentes llenos del Espíritu, en Efesios 1:13, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. En segundo lugar, estos sellados disfrutan de la protección divina, aunque esto no significa necesariamente que se salven del martirio. Todos los apóstoles, excepto Juan, fueron martirizados, y el emperador romano Domiciano intentó ejecutar a Juan hirviéndolo en aceite. Según Tertuliano, Prescripción contra los herejes, capítulo 36, el apóstol Juan fue primero sumergido en aceite hirviendo, saliendo ileso, y de allí remitido a su isla de Pasmo. Domiciano se horrorizó cuando Juan salió ileso de la tina de aceite hirviendo. Solo después de que Domiciano falló en matar a Juan, exilió al apóstol a Patmos, una desviación inusual de la ejecución habitual. Yo creo que le entró el candelo, ¿verdad?, después de haber visto ese milagrazo de parte del Señor, pero sin embargo no lo soltó. Pero fue bastante para que el Señor le salvara la vida y pudiera enviarlo a Patmos y después escribirnos el Apocalipsis, ¿verdad? Asimismo, en Hechos 2 vemos cómo Santiago fue asesinado, mientras que Pedro fue liberado por el ángel. Está claro que Dios libera a algunos, pero otros mueren. Parece que algunos son llamados a seguir el ejemplo de Cristo en su primera venida, mientras que otros son llamados a seguir el ejemplo de Cristo en su segunda venida. Sin embargo, todas están sellados por el Espíritu Santo. Hay un libro o algún artículo por ahí del doctor Stephen Jones, que ahora no recuerdo cuál es, donde él dice que en la segunda venida más bien va a ser una venida de victoria, donde no va a haber ese martirio, aunque también puede que los haya, a ese nivel que lo hubo
durante la primera persecución de los santos a manos de Roma, ¿no? Porque ahora es una venida de victoria y es en la segunda venida donde no, algunos se identifican con Cristo en la segunda venida, son liberados, y en la primera venida pues eran martirizados, como Cristo lo fue. Pero en su segunda venida Jesucristo ya viene a reinar, no viene a ser otra vez martirizado en la cruz. Entonces, pues bueno, esa es una esperanza que tenemos ahí, pero bueno, quién sabe, porque también ustedes saben que un vencedor en realidad es alguien que ya es un mártir en vida porque ha sido decapitado, ha perdido su cabeza y su cabeza es Cristo. Eso no lo pueden decir más que los vencedores. En Apocalipsis 7 los santos son sellados antes de que surja el cuerno pequeño para hacer la guerra contra ellos, pero está claro en Daniel 7:21 y por la historia misma que muchos de esos santos fueron asesinados. Solo necesitamos leer el libro de los mártires de Fox para verlo. Pero esto también está implícito al final del sellamiento en Apocalipsis 7 del 13 al 17, donde se ve a muchos santos vestidos con túnicas blancas que ya no son perseguidos y ya no sufren de hambre y sed. Es una escena celestial. En la antigüedad era una práctica común que un general revisara sus tropas después de una batalla. Los que habían salido ilesos eran marcados con una cruz en la frente para indicar que estaban divinamente protegidos o que habían sido divinamente protegidos. Este es el simbolismo del hombre con el tintero de Ezequiel 9:4. Se dice que debía colocar una tab en la frente de los justos. La letra hebrea tab se escribía originalmente como una cruz o una X, un aspa, unas aspas. Fue luego, más tarde, durante el cautiverio babilónico, cuando los judíos adoptaron las letras arameas utilizadas por los babilonios que se usan en el idioma hebreo moderno. El sello, entonces, es la cruz de Cristo, la tab. La tab significa literalmente marca, señal o firma. Por lo tanto, Dios puso su marca sobre ellos y firmó con su nombre sus frentes para identificarlos como suyos. Es decir, estos son los que tienen la mente de Cristo. Al final de los que tienen el 666, que los que tienen la mente carnal, la mente del diablo. Por eso leemos en Apocalipsis 22:4, su nombre estará en sus frentes. Cuando la presencia de Dios abandonó el templo terrenal en el tiempo de Ezequiel y Jeremías, su presencia fue colocada en un templo más grande, el cuerpo de Cristo. El sellamiento de Ezequiel presagió la venida del Espíritu en Hechos 2, cuando llegó el momento histórico en que la transferencia de la gloria de Dios al templo de piedras vivas ocurriría en el día de Pentecostés. Muchos se convertirán en mártires en los siglos transcurridos desde ese momento, pero todos retuvieron la promesa de Dios. Y aquí terminamos. Bueno, déjenme hacerles un pequeño comentario. El próximo vídeo que veremos será el capítulo 8, quienes son los 144.000. Vamos a ver cuánto. Bueno, parece que es un poquito largo. Nos quedaremos seguramente con este solo, con los 144.000, porque son 7 páginas y así no nos alargaremos demasiado. Bien, como les digo, déjenme hacerles un pequeño comentario para terminar. Referente a esto, ¿no? Miren, yo este libro pues lo he leído de Apocalipsis como 3 o 4 veces, ¿no? De los escritos de Stephen Jones. Lo reviso, lo que voy a grabar, por ejemplo, los 2 capítulos que hemos grabado hoy, antes de grabarlo. Después, lógicamente, mientras lo estoy grabando en vídeo, lo estoy leyendo. Vamos a suponer que sean una cuarta vez. Y después, cuando yo ya escucho el audio, que lo escucho 1 o 2 veces, a veces más, pues ya son 5, 6, 7 veces. Esa es la forma en que los libros, y además en el transcurso del tiempo,
vayan profundizando y se vayan encarnando en nuestro corazón. Si uno lee una pasada de Apocalipsis se va a quedar inalvis, ¿verdad? Aunque siempre tiene una referencia de consulta, puede decir, pues esto no lo entiendo, puede ir allí y buscar. Pero no eso no es lo mismo que eso esté encarnado en tu corazón y que tú ya puedas estar en unas condiciones mínimas para poder predicar de ello o para poder transmitirlo a otros, explicarlo también un poquito, añadir tus breves explicaciones. Ese es una pequeña comentario pedagógico, por si a alguno le viene bien tomarlo. Bueno, pues nada, mis queridos amigos y hermanos, aquí llegamos hasta el día de hoy. Encomendarles a la gracia del Señor Jesucristo y emplazarles para que me acompañen el próximo día. Aquí estaremos Dios mediante, seguramente será mañana, si no el jueves, y hasta entonces pues pásenlo muy bien.